El creador de la logoterapia, Viktor Frankl, el cual escribió su libro El hombre en busca del sentido en la segunda mitad del siglo XX, nos estableció un punto importante a considerar con respecto a la humanidad. Y quiere decir esto que todas las personas que pisamos este mundo de alguna forma determina mucho nuestra forma de conducirnos si es que nosotros tenemos un sentido de la vida. Es decir, si nosotros tenemos un propósito, si nosotros pretendemos trascender o de alguna manera dejar una huella en el mundo. Un tema que de alguna forma es fundamental establecerlo en nuestra actualidad, ya que precisamente ahorita nos encontramos precisamente en una crisis de sentido de vida y ahorita explicaré por qué. Soy Eumir Cázares y hoy te estaré hablando precisamente de la importancia del sentido de la vida en nuestra actualidad y en nuestra cotidianidad. Como bien mencionaba, Viktor Frankl fue uno de los que estableció la observación, la óptica y el señalamiento a precisamente adoptar un sentido de nuestra vida o darnos cuenta del sentido de nuestras vidas en nuestra cotidianidad. Sin embargo, pues esto quedó un poco sobajado, pues precisamente otras tendencias que se fueron desarrollando precisamente a finales de la segunda mitad del siglo XX. Fue por eso que estas cuestiones quedaron veladas hasta el día de hoy, ya que distintas estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Latinoamérica, han mostrado el crecimiento tan exponencial que ha habido al respecto de la depresión, que ha habido a partir de sucesos que tienen que ver con el suicidio, etc. Lo cual han estado observando cuáles son los elementos que de alguna manera pudieran estar propiciando estos aspectos. Y es en este sentido que la psicóloga y sobre todo filósofa Emily Esfahani habla precisamente en uno de sus textos de cómo es importante nosotros considerar que el sentido de la vida o el sentido que le podemos dar o construir para nuestra vida no ha estado tan presente en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Antes, discursos o narrativas que tenían que ver con cuestiones religiosas, con cuestiones políticas, con proyectos científicos, tenían que ver con que eso nos daba por sí mismo una narrativa de un propósito o de una causa o de un porqué de las cosas. Si fallecemos, vamos a ir a un plano superior. Si luchamos por una cuestión política es por un mejor mundo. La ciencia en algún momento va a generar que nuestro planeta sea un mejor lugar. Todas estas narrativas nos daban un porqué y un para qué, poder de alguna forma sentir el qué hacer de nuestro día a día. Sin embargo, esto ahorita en la actualidad ya no lo tenemos tan presente, y eso es porque precisamente todo es cuestionable. Nada tiene un fundamento, un sustento absoluto como lo tenía antes, y eso ha tenido, claro, sus beneficios porque ya nada se nos impone en ese sentido, pero por otro lado nos sentimos en una sobrelibertad en donde no sabemos dónde agarrarnos, dónde ubicarnos cuando las cosas pues no están tan bien como pueden llegar a estar en la cotidianidad. Es en ese sentido que esta autora va a hablar precisamente de cómo es importante recobrar el sentido de nuestra vida para precisamente nosotros asirnos, agarrarnos de la vida y encontrarle un sabor, encontrarle precisamente un propósito y un cauce. Y es en este sentido que menciona 4 elementos esenciales para nosotros poder considerar, trabajar y crearnos nuestro propio sentido de nuestra vida. Uno de ellos tiene que ver con la parte de sentirnos pertenecientes a algún lugar, es decir, el sentido de pertenencia. Esto tiene que ver con una sociedad tan individualizada que tiene que ver con que todos nosotros estamos constantemente preocupados por nosotros mismos y que no queremos pertenecer a ningún lugar, y que eso en esencia nos da la sensación de libertad, pero que al final de cuentas nos separa de los demás. Esto quiere decir que no tenemos ese sentido de pertenencia, de formar parte de un lugar, de una idea, de una convicción, de una grupalidad.
Lo cual esto, si lo trabajamos, muy seguramente estaremos también trabajando nuestro sentido de pertenencia. Otro de los elementos tiene que ver precisamente con la autorrealización o con la búsqueda de la trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces lo que nosotros hacemos consideramos que no es importante o que no tiene un fundamento más allá de lo que nosotros hacemos. Tan es así que, por ejemplo, hay personas que esta autora entrevistó y mencionaba que a una de ellas que estaba haciendo el aseo en un hospital, ella mencionaba que ella salvaba vidas. En el sentido de que ella dejaba el espacio limpio, de que ella dejaba todo en orden para que precisamente los médicos, enfermeras y expertos de la salud estuvieran pudiendo desarrollar sus actividades sin que estuviera desordenado, sin que estuviera sucio. ¿Esto qué quiere decir? Eso traspoló precisamente el aspecto de que su actividad tiene un propósito, tiene precisamente un aspecto trascendente y que en cierta medida ella lo adoptó en términos de la autorrealización. Si nosotros lo vemos de esa manera, cada actividad que nosotros hacemos tiene un impacto, en mayor o menor medida, pero todo tendrá un impacto. Es ahí en donde nosotros interpretaremos si lo que nosotros hacemos puede tener un impacto precisamente en la realidad, que vaya que sí lo tiene. En otro sentido, tiene que ver precisamente, ya dijimos la autorrealización, ya dijimos precisamente el sentido de pertenencia, pues tiene que ver también con esta parte de nosotros estar asidos, es decir, buscar precisamente una narrativa con respecto a nuestra vida, es decir, cómo nos platicamos a nosotros nuestra vida, cómo nosotros platicamos la historia de quiénes somos. Esa es la parte en que todos tenemos una narrativa con respecto a nuestra vida y será muy importante darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos platicando tanto a los demás como a nosotros mismos con respecto a nuestra vida, si la sentimos vacía, si la sentimos realizada, si la sentimos en ese sentido vacía y cómo nosotros podemos hacernos cargo de estos elementos. Así, todos estos puntos pueden precisamente darnos la noción y la oportunidad de trabajar nuestro sentido de vida, porque de alguna manera u otra, si nosotros sentimos que pertenecemos a un lugar, que estamos narrando nuestra vida con un sentido de propósito, es decir, tengo objetivos en específico, tengo un porqué y un para qué, eso es lo que le va a dar solidez a nuestra existencia. Es en ese sentido que precisamente trabajar en nuestro sentido de vida es trabajar en nosotros mismos. Es en este caso que esta información que se te está presentando el día de hoy, esperemos que permita que cuestiones al respecto de cuál es tu sentido de vida, ya que como lo llegará a decir Víctor Frank, una persona con sentido de vida puede surcar mucho mejor cada una de las experiencias agradables y también no tan agradables de su vida. Por lo que el día de hoy te invito a que te cuestiones cuál sería mi sentido de vida y si estoy trabajando en ese sentido de vida, que puede ser mutable, puede ser cambiante, pero que será importante tenerlo como una herramienta esencial para nuestra cotidianidad. En ese caso, te invito a que sigas revisando las distintas temáticas que estamos tratando en este espacio, ya también sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, y que nos sugieras alguna temática que te gustaría que nosotros trabajáramos, ya que estos y otros temas pues son precisamente para encaminarnos hacia el bienestar y brindarte herramientas para que puedas estar en una salud plena. Estuvo contigo Umir Cázares y te saludo en una próxima emisión.